por cosas de la vida vine a nacer en Madrid. Soy madrileña, que no veo qué cosa. De madre canaria y de una familia de izquierda, marxista, con tendencias nacionalistas, independentistas y con un padre madrileño. Godo y madrileño, que es como más castigo, ¿no? ¡Pum! Y además, si algo me sirvió todo ese contexto en el que yo crecí en Establotavas, porque me vine con 5 años para acá, es las contradicciones. Mi entorno, si yo lo defino de algo contradictorio, en algunas cosas me impulsaba a ser una mujer libre, a pensar por mí misma y a verme igual que los hombres, pero a la vez era profundamente misógino, era racista, homofóbico. Y claro, yo crecí con esta gente que es mi gente, ¿no? Y con esa carga. Entonces una de las cosas que yo creo que más me ha servido en la vida fue encontrarme con el feminismo, porque me ayudó a cambiar mucho, ¿no? Y estudié historia, y una de las cosas que tenemos las historiadoras, por aquí hay compañeras que más o menos voy escuchando, y sé que hay algunos por ahí, es que nuestra profesión nos obliga a centrarnos en un método histórico por un lado, ¿vale? Muy peculiar, y por otro en la existencia de fuentes, de documentación de todo lo que vamos a decir. No podemos crear y sostener un discurso si no lo podemos demostrar. Entonces estamos siempre agarradas a poder demostrar constantemente todo aquello que pensamos, ¿no? Y bueno, mi primer trabajo, como bien dijo Lu antes, fue sobre las mujeres en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque yo era precaria, entonces no me podía ir a beber con Archivo Las Palmas, no se podía ir, que era lo que me podía permitir. Y poquito a poco, pues, por mi devenir, empecé a estudiar el tema de las identidades. Entonces empecé a replantear mi propia identidad, ¿sí? Y también cómo entender la configuración de identidades dentro de Canarias. Y para eso empecé a utilizar pues todo lo que estaba aprendiendo sobre la construcción identitaria, aplicándolo a mi primera tesis, para ver un poquito qué podía salir de ahí. Y ahí es como llegué yo al feminismo decolonial. Porque el feminismo decolonial, dentro de la gran diversidad que nos aporta como planteamiento teórico y como método de investigación, pues yo creo que podemos resumirlo muy mucho. Larisa igual me mata, ¿no? Pero yo digo estas cosas. Lo voy a resumir muy mucho para lo que es útil para mí, que es destacar cómo podemos construir discursos identitarios desde la experiencia y los relatos de las mujeres que van a ser sujetos de investigación. Y eso me interesaba mucho, ¿vale? Para contraponerlo con la visión histórica tradicional. Entonces un poquito lo que estoy moviéndome ahora mismo. A ver si. Con lo cual yo traigo muchas preguntas, muy pocas respuestas. O sea, aquí alguien me ayuda, ¿no?, a responder. Genial. Y mis preguntas, por un lado, es ¿qué significa ser canaria? Si podemos hablar de una mujer canaria en singular, o tenemos que hablar de una mujer canaria en plural. ¿Quiénes somos las canarias, no? Y para eso, por un lado, destaco cuáles son nuestros rasgos identitarios. Podemos tener una base común que hoy compartimos todas. ¿Y qué herencia reciente tenemos? Como historiadora, claro, tengo que remitirme al contexto histórico en el que me muevo. Y mi contexto histórico, como soy contemporánea, es el contexto más reciente, ¿no? Entonces, establecer esa contextualización de los rasgos identitarios dentro del contexto del siglo XX, siglo XIX. ¿Cómo nos ven desde fuera, ¿vale?, a las mujeres canarias? ¿Bajo qué estereotipos culturales nos están analizando y nos están mirando? ¿Cómo nos vemos nosotras? ¿Y qué subjetividades estamos construyendo o podemos construir? ¿Vale? Un poquito lo que a mí me encantaría comprender. Ya les digo que tampoco les voy a dar mucha respuesta sobre eso. De lo que yo fui estudiando en mi primera tesis, que me puede servir, era entender la incidencia de cambios sociales en las mujeres, en las islas, durante 3 etapas históricas muy interesantes para mí, que era, por un lado, la Segunda República, la Guerra Civil y Dictadura, que las pongo juntas, y después el cambio hacia la transición, la ruptura de eso. Quería ver un poco qué había pasado en las islas durante esta época. ¿Por qué? Porque en la carrera no nos hablaban de eso. Y cada vez que hablaban de los cambios en las mujeres durante la República,
presión era en el entorno de la historia estatal y se extrapolaba un poco aquí, o se decía, bueno, Canarias pues la República tampoco hizo mucho, ¿no? No hablamos de las mujeres en la República en Canarias porque tampoco hubo tiempo de explicarse pues todos los cambios políticos en la realidad de las islas, cosa que con mi investigación fui viendo que era falso. El contexto de las mujeres en la República, en las islas, era riquísimo, si no, ¿cómo vamos a explicar que en los años 20 hubiera una figura en Tenerife como Mercedes Pinto, que llevara a Madrid uno de los discursos más interesantes de la época sobre las relaciones de las parejas heterosexuales, ¿no? Y la denuncia de determinado tipo de violencia dentro de las parejas. ¿Cómo va a salir Mercedes Pinto de Tenerife si aquí no hay un contexto cultural que sustente el desarrollo de las mujeres a ese nivel? Y entonces pues empecé a analizar varias corrientes. Por un lado, la participación activa de mujeres politizadas, ¿no? Importantísimo que el Partido Comunista en Tenerife lo fundase una mujer. ¿Lo sabían, no? Vale. Fue Isabel González, conocida como Azucena Roja. Era parte del movimiento del Partido Socialista y entonces hubo una sección, ella venía de Cuba, que es donde estuvo con su marido un tiempo trabajando. Ahí había tenido una evolución política del socialismo a otras posturas un poco más comunistas, y cuando llegó a la isla fue ella la que encabezó esa separación. De hecho, fue tan importante Isabel González que cuando se mandan destacamentos de personas para ver el funcionamiento de la URSS durante la República, ¿no? Va gente del Estado español a la URSS a ver lo que está pasando por ahí, pues en representación de Tenerife fue Isabel González. No fue un hombre, fue ella, con lo que eso supone. Y en el ámbito libertario pues tendríamos la figura de otra Isabel Hernández Marichal, ¿vale? Que lideraría mucho de la lucha sindical dentro de lo que fue las batallas sindicales de la rama del tabaco. Y fue tan importante esta mujer, Isabel Hernández Marichal, que fue la única mujer que formó parte del Comité de Defensa de Canarias, que se va a crear a raíz del levantamiento fascista el 18 de julio, ¿vale? En lo que se conoce como la conspiración de los Campitos en Santa Cruz. ¿Le suena algo eso por ahí? No. Bueno, pues después lo vemos un poquito más, ¿vale? Pues ella formó parte, fue la única mujer que formó parte de ese grupo, ¿vale? También quise analizar actitudes de acomodamiento de las mujeres al sistema patriarcal. A veces que las mujeres, por determinadas técnicas de supervivencia, personales o económicas, pues se pueden acomodar a los cambios políticos y a los cambios sociales, ¿no? Y no resistirse a ellos, sino intentar adaptarse de otra manera. Las condiciones de vida de mujeres que transgreden los límites de lo socialmente aceptado, las estrategias de supervivencia en general y persecuciones políticas, desmanes y dificultades. Es un poco rollo, ¿no? Lo pasamos. Bueno, esto lo vamos a hacer. Bien, eso me ha entretenido. Hablo de identidades fronterizas porque somos frontera, ¿no? Si algo tiene riqueza el archipiélago canario, y por eso es tan difícil, que decía Jessica ayer en el debate con Larisa, poder identificarnos como colonia, es porque no funcionamos como una colonia tradicional. Las dinámicas de control económico y político dentro de las islas son más complejas. La dependencia económica de las islas, pocas veces podemos llegar a destacar que esté relacionada con la dependencia política directa al Estado español. Normalmente dependemos económicamente de otras potencias extranjeras, ¿vale? Como Inglaterra, por ejemplo, fundamentalmente en el siglo XIX. Si Canarias depende de alguien económicamente en el XIX, va a ser de Inglaterra. Y eso es importante también para entender el papel de la política canaria en las luchas, ¿vale? En las relaciones de la Segunda República, incluso de la dictadura de Primo de Rivera, etcétera, etcétera, en Madrid, ¿vale? Esas luchas políticas, esa participación política de los diputados canarios y toda esta élite va marcada por eso, ¿vale? Y bueno, una cosa interesante que a mí me gusta destacar es, a través de imágenes, porque así
población de destino turístico a las islas, desde el 19, ahí vemos, esto es una postal que se pasaba en Inglaterra, ¿vale? Para atraer los turistas. Estamos hablando de los primeros turistas que van a llegar, que son clase alta, clase medias altas, europeas. Y miren qué bonito ya es. Tenerife, seguro es sol. No hemos avanzado tanto. En Tenerife ella está en su bañador, súper chula en la playa, más a gusto que todas las cosas, y en Londres la pobre tiene que ir ahí aguantándola, ¿sabes? Pues no se iban a venir ellas aquí, a ponerse morenitas. ¿Vale? Pues bueno, desde ahí empezamos a tener este tipo de relación económica y también cultural, con lo que van viendo desde fuera. Dentro de la propaganda turística de principios de finales del 19 y principios del 20, pues también están estas imágenes que tomo. Esto es un poco la imagen de una calle Santa Cruz, ¿vale? De la época. Está hecha por el Centro de Propaganda y Fomento de Turismo de Tenerife, ¿vale? Y en la que se pone Rambla de Pulido, Santa Cruz, inmejorable estación de invierno, temperatura 16 grados, ¿no? Ahí lo tiene, la gente ahí vestida pues una chaquetita y tal, para que se vea que el clima es bueno, y después digamos el nivel de desarrollo que podía tener la sociedad del momento en la capital. Dentro de estas postales turísticas, a mí me encanta esta porque ya empezamos con la recreación mitificadora del pasado aborigen. Este es un ejemplo, ¿no? Cómo se hacía en la isla de Tenerife, pues reproducción de ceremonias guanches, y se usaban esas fotografías y ese acto de rememorar lo aborigen para atraer a los turistas, ¿no? Esa idea de vente a un sitio que, aparte de ser subtropical, con un clima estupendísimo y todo eso, pues encima tiene estas movidas exóticas tan chulas, ¿no? De que esta gente tuvo ahí su pasado aborigen y todavía pues perviven ciertas cosas, que es como cuando ahora mismo se van los turistas a otros lugares del mundo y se utiliza determinadas expresiones culturales para entretenerlos, ¿no? Pues también se hace aquí en esta época. Y bueno, llegan los locos años 20, que es súper divertido, porque era súper divertido, y aquí también la gente pues se le fue un poquito así, para arriba, ¿no? Y sobre todo las mujeres dijeron, no, vamos a hacer las cosas de otra manera. Y eso va a cristalizar esta corriente de digamos, cierta liberación femenina en todo el mundo, va a tener su reflejo en las islas, ¿no? Para esto destacar una cosa que me parece muy interesante sobre la composición de la población canaria en la época, ¿no? ¿Qué clases sociales teníamos en el 20 en las islas? ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de la población canaria? Yo pregunto mucho porque si yo no sé después si me van a preguntar a mí o no, entonces pues así ya voy a hablar con ustedes. ¿Quién dominaba? ¿Quién era la clase dominante en las islas? Descendientes de conquistadores, entonces ¿qué, cómo lo...? ¿Los? Burgueses, descendientes de conquistadores, terratenientes, cacique, bien, muy bien, ¿ves? Acuérdense que vamos súper bien y así lo vamos haciendo entre todas. Bueno, por un lado estaban los descendientes conquistadores, que podemos hablar que es aristocracia o esa nobleza de conquista, ¿vale? Que está en Canarias y tiene un papel importante. ¿Y qué va a ser? Terratenientes dijeron por ahí antes, ¿no? Terratenientes y aguatenientes. La cuestión del agua en Canarias, que ha sido privada. Bien. Y peninsulares, ¿no? Espera, vamos a llegar. Como estoy aquí. Estamos todavía aquí en esto, ¿vale? Ahora vamos bajando, lo ponemos. Después dijeron burgueses. Bien, ahí sí podemos meter a lo mejor a peninsulares que vengan en este momento, ¿no? Esa burguesía. La alta burguesía en las islas va a ser una alta burguesía europea, no peninsular, va a ser europea, va a ser irlandeses, ingleses, ¿vale? Belga, alemanes, noruegos, que no,
oye, que ahí se hace mucho negocio, entonces, ¿vale? Me encantó lo que tú decías el otro día, ayer, que dijiste que en Canarias cada casa es como una pequeña cultura, ¿no? Pues también es eso, ¿vale? Y se ve perfectamente, incluso en la composición de las clases sociales. Y sería esta burguesía alta, comercial, esos vínculos con el mundo de lo anglosajón, de lo americano, de lo europeo, importantísimo en las islas, ¿vale? Porque las clases, sobre todo las mujeres, la construcción de la feminidad durante la Segunda República, de ese arquetipo de mujer moderna que se va a dar en las islas, tiene muchos vínculos con lo que está pasando en Francia, con lo que está pasando en Alemania y con lo que está pasando en Estados Unidos sin pasar por la península, ¿vale? Directamente a través de este contacto. Y eso yo creo que es un rasgo interesante a meter en el análisis, ¿vale? Porque pues hace que también se interprete a veces y se manifieste de otra manera diferente que a lo mejor en la península. Y después estaría también los peninsulares. Lo dijiste tú, claro. Ahí. Estarían los peninsulares. Muchas veces los peninsulares, ¿cómo venían a las islas? En esta época, como funcionarios del Estado, ¿no? Una clase funcionarial, ¿vale? De mucha gente que viene aquí, pues, a trabajar porque le han destinado aquí. Y después estarían las clases obreras y populares. Y las clases obreras y populares, pues, en Canarias, mira, aquí me encanta poner los contrastes, ¿no? Fotos de la misma época, del mismo rango, 1920-1930. Nos podemos encontrar a esta señora, que ella salía a trabajar así, porque, ¿vale? Con todo lo que connota, porque solo con mirarla lo podemos ver, ¿no? Y podemos encontrarnos a señoras que estaban así en la playa, en la época. Y no hace falta que fuera extranjera, podría ser una mujer canaria también, perfectamente, ella. ¿Vale? Y están conviviendo en el mismo momento diferentes arquetipos de feminidad y están funcionando. Muchas veces vamos a ver como mujeres, a lo mejor su hija o su nieta, en vez de tender a parecerse a ella, va a empezar a imitar las conductas y las modas de estas mujeres modernas burguesas. Eso, por ejemplo, yo en la tesis hago referencia a una entrevista de un periodista, creo que era de Gaceta, no estoy muy segura, pero bueno, ahí lo tengo, que tengo muy mala memoria, que empezó a preocuparse por todos los cambios de las mujeres durante la República, ¿no? El hombre tenía una preocupación muy grande, dijo, ¿qué está pasando aquí? Perdone, ¿eh? Y empezó a entrevistar, es muy interesante porque empezó a hacer entrevistas a mujeres de distintos arquetipos y de distintas clases sociales. Y entonces hay una muy interesante, que es una chica trabajadora de Santa Cruz, que empieza a explicar cómo ella tiende a emular esa feminidad de la clase burguesa, de esa mujer moderna. Y es muy interesante, pues, cómo convivían todas ellas a la vez. El trabajo de las mujeres en los principales sectores económicos de las islas, en el norte de la isla de Tenerife, plátano, y en el sur, tomate. ¿Dónde se vendían? ¿Y quién controlaban el comercio? Los ingleses. Los ingleses, principalmente, ¿no? Y los americanos, porque ya la Pfeiffer en aquella época estaba imbricándose con la United States. Esto yo es que hablo inglés fatal, ¿no? Esto les puedo dañar los oídos. La United Fruit Company. Lo dije. Bien. Bueno, aquí las vemos, ¿no? A mí me encanta esta foto porque además muestra el distinto reparto de labores dentro del empaquetado. Normalmente se nos dice que no somos fuertes, ¿no? Mira esta señora, ¿no? Como para la foto están cargando una piña entera. Yo eso no lo pude hacer en mi vida. Yo cuando lo vi dije que me digan que estas mujeres no tenían fuerza, ¿sabes? Esta es de los años 20, ¿vale? Esta es de los años 30 y esta es de los años 20. Miren estéticamente, me encanta analizar las fotos por eso. Ahora estoy ahí súper en mis movidas
estoy súper preocupada por la representación de las mujeres a través de la imagen, en distintas cosas. Y miren aquí, en los años 30, tenemos faldas más cortitas, ¿vale? Tenemos el pelo típico con onda cortadito así, chica del cable. No me gusta decirlo, pero es muy recurrente y nos viene muy bien, ¿vale? Para saber un poquito de lo que hablamos, ¿vale? Una que lleva un sombrero de varón, me encanta, de esa época. El sombrero mago toda la vida, ¿vale? El sombrero de hombre, lo lleva una chica. Una señora que va vestida, pues, de maga de toda la vida, ¿vale? Con su pañito. Yo recuerdo conocer a alguna gente de mi familia que todavía iba con su pañito negro y tal. Bueno, en mi familia no, en la familia de mi tío en Pino Alto, ¿vale? Esta, que lleva incluso una camisa recortada, se te ve los hombros, ¿la ves? Tiene el hombro fuera y está trabajando. Y después, esta es una década antes, los años 20 en el sur. Miren cómo iban a trabajar las mujeres. Estamos hablando de 10 años, el cambio. Bueno, y dentro de todo esto, y de estas cosas locas que pasan en las islas, tenemos a esta señorita Alicia Navarro. ¿Alguien la conoce? ¿No? Van a flipar. Esta fue una de nuestras primeras candidatas de belleza a nivel internacional. ¡Sí! Bien. Es tan interesante y tan friki la vida que hay un vídeo del concurso que gana, quiero recordar que es del 35, en la que la podemos escuchar hablar. Y es muy... Búsquenlo, está en YouTube, ¿vale? La podemos escuchar, Alicia Navarro. ¿Eh? Ay, espérate, me preguntas mucho y ahora no me acuerdo. Ya era mí, yo te lo digo, pero yo lo sé, ¿sabes? Después lo tengo aquí documentado y todo. Miss Europa. ¿Qué te piensas? Miss Europa. ¿Por qué una canaria gana Miss Europa? Porque somos súper guapas. Podríamos decir eso, pero sería un poco malo para el resto de mujeres, ¿no? Yo no voy a defender eso, no voy a defender que el valor de la mujer canaria va a estar en la mirada de un hombre y con el que juzga nuestra belleza. ¿Por qué? Pues volvemos otra vez a la maldita política y la maldita economía que está en todo, hasta la belleza. Se puso nervioso. ¡Quítame la mano! Hasta que lo recupere. ¡Bien! Pero se pasa de cabrear, lo retomo. Bien. Yo dije, no somos las más guapas, maldición, es mentira. Era por un interés económico. El concurso de Miss Europa este año se celebra en Londres. Publicidad Turística, ya la vimos. Y económica y política. ¿Vale? Por eso ganó Alicia Navarro el concurso de Miss Europa. ¡Oh! Había tongo. Era muy guapa, yo no tengo que no, Alicia, pero es eso. Fue una táctica publicitaria. ¿Vale? Y además, qué interesante, resaltando la belleza de las mujeres aquí, ¿no? Ya se me fue un poco. Vale, bueno, con lo cual en esta época, de lo que podemos ir concluyendo así, porque a mí se me va un poco, yo a veces me pongo estas diapositivas para centrarme, ¿bien? Para decir, aterriza, bien. Podemos destacar durante la Segunda República en Canarias, cosa importante que a mí me fascinó muchísimo. Todos los sectores políticos y sociales comienzan a defender un arquetipo feminismo, ¿no? O de mujer en la época, ¿vale? Y encontramos las clases conservadoras y católicas empiezan a promover el arquetipo de mujer católica canaria y su participación política, ¿vale? En la APA, en la Asociación Popular Agraria, que es uno de los partidos conservadores más importantes del archipiélago, en 1933 celebraron una campaña electoral por todas las islas. Yo la tengo documentada en esta provincia, ¿vale? Lo siento por las compañeras de la otra provincia porque ahí siempre patino, ¿vale? Pero se fueron a mogollón de mítines, a mogollón de pueblos, las mujeres católicas y tradicionalistas, ¿vale? A defender su discurso y a intentar captar el voto de las otras mujeres.
Bien, también vamos a tener a las mujeres comunistas que les dije antes, a las mujeres anarquistas, y vamos a tener también a las mujeres de las clases liberales, ¿vale? Las mujeres con profesiones, empiezan a haber mujeres que van a la universidad, primeras tituladas de la Universidad de La Laguna, como Mercedes Machado, etcétera, etcétera. Y también en el 35, de manera muy anecdótica, y en Tacoronte, en esta provincia, solo fue en Tacoronte, si hay aquí alguien de Tacoronte, a mí me perdona, pero esto es así, empezaron las fascistas, ¿vale? Las fascistas en esta época estaban ellas en Tacoronte. ¿Qué hacían un grupo de mujeres fascistas en Tacoronte? Pues yo se lo explico porque es muy interesante. Cosa de una mujer que se va a estudiar a la Universidad de Sevilla, de Tacoronte, de familia oyente, porque no se lleva cualquiera eso. Y ella está estudiando y va un chico a dar una charla, y este chico guapísimo. ¿Y quién es este chico guapísimo? Porque así se el problema de la erótica del poder y de la belleza. Este chico guapísimo era José Antonio Primo de Rivera. Y ella dijo, ¿qué? Yo para la sección femenina que me voy. Entonces cuando vino, dijo, yo me voy a montar aquí mi sección femenina con mis colegas. Y lo hizo. ¿Qué tenían ellas hasta el 36, hasta el 18 de julio del 36? Pues tenían un grupo de teatro casi, no tenían nada más. Pero sí podemos ir destacando que conforme se va acercando al golpe de Estado, este grupo de teatro, que estaban ahí y se reunían para estas cosas, empiezan a movilizarse más y empiezan ya a hacer campañas de recolectas de dinero, determinadas campañas de visibilización, con lo cual es muy interesante ver cómo estas mujeres también de determinada manera sabían lo que iba a pasar políticamente el 18 de julio, ¿vale? Y bueno, todo esto, pues, ¿qué nos hace? Porque tenemos una sociedad que está cambiando social y políticamente y en la que hay prototipos de mujer enfrentados, ¿vale? Que están en ebullición. Comparten cosas importantes a veces en su discurso, desde ópticas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la idea de la maternidad. En este momento, pues tenemos a Gregorio Marañón dando la lata en ese Congreso de Diputados, diciéndonos que la misión de las mujeres es ser madre. Y entonces debatiendo si podíamos tener o no tener derecho al voto. Pues claro, la idea de la maternidad todavía aquí es una idea central para definir cualquier tipo de idea de mujer. Y lo van a utilizar tanto las católicas como las anarquistas, ¿vale? La mujer como eje del hogar, pues 3/4 lo mismo, ¿vale? Lo que sí podemos ir detectando, pues es cómo estas ideas, y a veces pues también herencia del patriarcado sobre la importancia de la mujer en la sociedad, ¿vale? Como sostén de la familia, como sostén de la casa, van a tener pues lecturas políticas diferentes según, y prácticas según desde qué óptica la estaban defendiendo. Y bueno, pues los cambios sociales, jurídicos y culturales van a configurar, en resumen, dentro de mi óptica, porque esto es de poner yo etiquetas, ¿vale? Bien, que yo a veces lo hago para yo centrarme también. 4 tipos o corrientes de feminidad durante este periodo. La mujer obrera engloba aquí a todas las mujeres del movimiento obrero, porque yo soy una inconsciente a veces, ¿no? Para simplificar, porque comparten rasgos, ¿vale? Si hay un discurso propio de mujer obrera elaborado en las islas, lo vamos a encontrar más detallado entre las comunistas. ¿Por qué? Porque hubieron 2 grandes figuras, 2 grandes mujeres que invirtieron mucho tiempo en hacer artículos, ¿vale? Y en teorizar sobre el papel de las mujeres canarias dentro de la lucha obrera en Canarias. Y entonces quedaron los periódicos mucho texto escrito sobre ellas. Las anarquistas no lo hicieron. Las anarquistas van a priorizar más la lucha sindical y la lucha social y la práctica. Y sus escritos, pues, hay, porque hay algunos, pero no hay tanta elaboración teórica y no hay tanto discurso propio. Entonces, pues, no podemos llegar a ellas de la misma manera. Entonces, pues, las uní un poco. Y las socialistas, que dentro de las socialistas, pues, también tenemos discursos propios, no tanto como entre las comunistas, pero sí algunos. Después esta idea de la mujer moderna, de la etiqueta de la época de mujer moderna, se engloban también
también muchas ideas de mujer, ¿vale? Pero bueno, van a estar, para que se les vengan a la cabeza, todas aquellas mujeres que van a empezar a romper con las ideas tradicionales de la feminidad, las primas que van a llevar pantalones, que van a fumar, que van a salir con chicos sin querer casarse con ellos. Ahí, si yo voy a bailar y a darme el lote y a lo que surja, pero contigo no me caso, ¿vale? Van a ser todas estas, a querer conducir, a querer tener un trabajo guay, ¿no? ¿Me entiendes lo que es cuando tú quieres un trabajo? Porque yo quiero tener independencia, no estas que tenían un trabajo porque tenían que comer y tenían que sobrevivir, ¿no? Yo estoy hablando de las que querían un trabajo para realizarse, no un trabajo para poder subsistir, ¿vale? Pues van a ser ellas, que normalmente pues no se veía bien que trabajaran, mujeres católicas y mujeres falangistas. Un poco lo mismo. Bueno, aquí para que vean un poco... ¿Voy bien de tiempo? Un poco, algunas de ellas, pues esta es Isabel González González, Azucena Roja, para que la conozcan un poco. A mí siempre me gusta poner las fotos de los que puedo, para ir caminando, ¿vale? Destacar también dentro de la política que empezaron durante la Segunda República a haber representantes municipales, alcaldesas en las islas, documentadas están Adeje, Puerto La Cruz, El Sausal y Santiago el Teide. ¿Y esto por qué era? Porque tenía una trayectoria política brutal y la gente tenía una conciencia de que las mujeres tenían que llegar a los cargos de representatividad. No. ¿Vale? Esto simplemente es por cosas de la legislación de la época que se establece que dentro de algunos tipos de elecciones municipales iba a recaer el cargo de alcalde en el funcionario más joven. Y en estos municipios, la funcionaria más joven del Estado era una maestra, era una mujer. ¿Vale? Entonces muchas veces ellas llegaron a ser alcaldesas, pero no tenían una conciencia política. Llegaron porque las pusieron ahí un poco de sopetón. De ellas destaco, no recuerdo el nombre porque yo soy un desastre, ¿vale? Pero destaco mucho la del Sausal y la de Santiago el Teide. Perdona, ¿todas eran maestras? Creo que sí, todas de maestras, de Puerto La Cruz. La de Puerto La Cruz, creo que sí, también hubo otra que estuvo como concejala incluso antes, pero era una mujer de la élite, que se quedó viuda y para poder manejar sus intereses políticos, pero creo que tuvo acceso al ayuntamiento ya desde el Primo Rivera, ¿vale? Porque se empezó a meter ahí como ya pudo. Pero creo que la otra era la maestra. Bueno, la de Sausal y la de Santiago del Teide me interesaron mucho porque ellas aprovecharon el estar como alcaldesa, esto que les tocó de pronto, para intentar hacer cambios políticos en el pueblo. Claro, al ser maestras, ellas tenían un conocimiento muy interesante de la realidad que les rodeaba. Y entonces intentaron hacer políticas para cambiarlo. Recuerdo, y yo tengo mala memoria, pero recuerdo que fue la del Sausal, que intentó pelear con Cabildo, ¿vale?, para que pusieran alumbrado público en una zona del pueblo, creo que era en el Ravelo es de Sausal, ¿verdad? Sí, creo que era en el Ravelo, porque los niños y niñas que iban a clase, ¿vale?, iban siempre a oscuras o no iban porque era de noche, y ella peleó mucho para que pusieran alumbrado público allí. ¿Lo logró? No, ya se lo digo, ¿vale? Y la de Santiago del Teide fue todavía más peleona aún, ¿vale? Intentó plantar cara al cacique de la zona, ¿vale? Y entonces tuvo un montón de problemas con él, porque empezó sobre todo a querer poner los barrios populares, el agua que te llega a casa, eso, el suministro de agua, ¿vale? Y entonces pues, tuvo un poco conflictos con las élites del municipio por eso. Y después, caso excepcional, dentro de la labor política de las mujeres en esta época, vuelve a ser Isabel González González. ¿Por qué? Porque ella con el Frente Popular, ¿vale?, consigue entrar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y es la primera concejala de Santa Cruz de Tenerife, no por cuestiones de legislación, sino por labor política propia, ¿vale? Y ella va a ser nuestra, digamos, nuestra primera figura política dentro de las islas, ¿vale? Isabel González González, Azucena Roja. Bien.
Bueno, llegó el 18 de julio y todo esto se acaba, ¿vale? La tontería se va a acabar ya. Interesante del fascismo en las islas y de la impronta que va a tener en la vida de las mujeres. Por un lado va a estar la desarticulación política, ¿vale? El fascismo, obviamente, todos sabemos que existe para contrarrestar los avances de la lucha obrera, ¿vale? Con sus medidas populistas y con enfrentamientos, pues cuando hace falta, pues de machete en mano. Y además tiene una cosa interesantísima, y sobre todo en el Estado español, por esos vínculos que van a hacer y esos pactos entre caballeros, y que van a dar ese producto patrio tan interesante, que es el nacionalcatolicismo, que es esa mezcla de fascismo y tradición católica. Con lo cual al fascismo en el Estado español no solo le va a interesar el control político y social de la población, sino muchísimo, muchísimo, muchísimo también el control ético y moral y las costumbres. Y desde el principio, desde los primeros textos de julio del 36 en las islas, ya vamos a encontrar una retórica fascista que viene a culpabilizar de los problemas del Estado a las mujeres y a su inmoralidad en las islas, ¿vale? El control, por lo tanto, va a ser brutal. Vamos a pasar de un momento en el que hay una riqueza de oportunidades para que las mujeres empiecen a meter sus intereses, ¿vale? A que todo esto se corta en el 18 de julio de manera brutal. Se va a responsabilizar a ella de ese desorden social y de ese desorden político, y de pronto, a partir de julio del 36, las mujeres en Canarias solo pueden acceder al espacio público a través de una organización, la sección femenina. Y entonces pasamos de que del 35 era un grupito anecdótico en Tacoronte, a que en todos los municipios, casi de las islas, está la sección femenina y las mujeres van en manada, ¿vale? En masa, a inscribirse, bueno, para poder seguir en lo público, seguir participando en lo público, no ser recluida, ¿vale? Aparte, pues de cierto, la represión brutal que tuvo el régimen fascista, también en las islas. Recuerdo que en la cárcel de mujeres, de la prisión provincial de aquí, tenemos de las que tienen expedientes penitenciarios, que son muy interesantes, ¿no? De la manipulación de las fuentes históricas, pues cuando estudia el fascismo lo ve hecho por el Estado. Documenté 46 casos, ¿vale? No todas eran canarias, muchas eran mujeres que venían de la península castigadas, ¿vale? Para un poco exiliarlas de su lugar de origen. Bueno, me encanta esto, que es una L de Santa Cruz y el letrero de Falange, tan bonito, que pone: la disminución dolosa del rendimiento en el trabajo habrá de ser objeto de sanción. El impacto del fascismo en la mentalidad de las islas. Por un lado, saben que desde julio del 36 a los primeros años del 37, ¿vale? Las cabechinas, es decir, el número de desapariciones y de asesinatos en las islas, todavía no somos capaces de cuantificarlo, ¿vale? Los documentos y los testimonios de gente que nos hablan de las prácticas represivas que tuvo Falange y sus escuadrones, ¿vale? Del Amanecer y toda esta peña, son brutales. Y como lo hacían muchas veces de manera arbitraria, solo para meter miedo a la población. Y aparte de eso, y de ese callarte y de ese tener que formar parte de ese Estado fascista que se estaba creando, estaba este tipo, ¿vale? El recordatorio totalmente, ¿vale? Visible y en el entorno de la población más cercana. Aparte, otras de las cosas que hacía la sección femenina muy interesante era intentar forzar la participación económica de toda la población, y ellas iban con el sello de José Antonio vendiéndolo, y si alguien se negaba a comprarlos, ellas daban parte, ¿vale? a los elementos represivos del Estado para que tuviera la lista de personas que no eran afectadas. Un ejemplo de lo que es la sección femenina, ¿vale?
Importante destacar que los mandos de la sección femenina de las islas van a estar vinculados educativamente, formativamente y también emocionalmente con el resto de la estructura de la sección femenina, porque ellas eran elegidas aquí en los pueblos y se les mandaba a estudiar, ¿vale?, a Medina del Campo, a los distintos lugares que tenía la sección femenina y tenían vínculos directos incluso con Pilar Prima Rivera. Para mí interesantísima su figura y lo bien que se lo montó, ¿vale?, la sección femenina. Pero bueno, no me da tiempo a entrar en eso, esto también lo paso. El tipo de familia de la que estamos hablando y el control. Este es un grupo simpático de lo que nos han transmitido las mujeres falangistas. Yo cuando hablaba con mi abuela de lo que era sección femenina y ella se recordaba y decía, pero eso eran los grupos de coros y danza y íbamos a coser y eso era una tontería. Y esa idea un poco folclórica que ellas supieron vender muy bien para mantener el discurso fascista y transmitirlo a las mujeres de generación en generación hasta más allá del 78. Porque en el 75 muere Franco, pero no se va a la sección femenina, se reabsorbe por el Estado. Bien, una de las cosas identitarias que a mí me supuso un problema cuando estaba estudiando el tema de la prisión, y lo traje porque después va a estar el documental, ¿vale?, fue un caso de una mujer que yo tuve que denominar transgénero, por ponerle una etiqueta. Aquí están los límites de la historia y lo complicada que es mi profesión a veces. Yo tengo que acercarme al caso de esta persona a través de la fuente. Y la única fuente que yo tengo es su expediente penitenciario. Pero es muy interesante porque, como era un caso tan raro, que les dejó a todos loco en la cabeza, metieron la documentación del juicio. Y dentro de esa documentación está el discurso de su abogado defensor, ¿vale?, en el juicio. Entonces, para mí era muy complicado poder entender qué era realmente esta persona, ¿vale? ¿Era una persona intersexual? Pues no lo sé, porque no tenemos datos sobre su... Bueno, no tenemos datos para sustentarlo. ¿Era transexual? Pues no lo sabemos porque en la época, ¿cómo ponemos el límite de lo que era un cambio de género, un cambio más profundo? Porque tampoco estaba, ¿vale?, el tema tan desarrollado. Entonces yo me tuve que quedar, pues muy tímidamente, a hablar de un hombre transgénero, ¿vale? Lo destaco porque me parece interesantísimo empezar a plantearnos todas estas problemáticas dentro de mi disciplina, porque a veces pues, no nos queremos meter porque es muy complicado y yo creo que necesitamos visibilizar los referentes de nuestra diversidad, aunque a veces nos supongan un montón de problemas como me pasa a mí. Ahora, un caso fascinante, si a alguien le interesa, porque se lo invito a conocer porque es brutal. Bueno, a través de mi primer análisis, ¿con qué me quedo? Que la realidad es una realidad poco estudiada, las personas trans, estoy hablando, en el pasado, ¿vale? Pero que tenemos muchas limitaciones desde mi disciplina para poder mirar el pasado de las personas trans, pero que eso no justifica que no lo hagamos, que tenemos que ir rescatando, ¿vale?, todos estos referentes. Bueno, pues esta era esta persona, ¿vale? No puedo citar su nombre porque el Ministerio del Interior me obligó a firmar el consentimiento para acceder a los fondos de la prisión, a condición de que yo no pueda citar el nombre de las personas que estaban en prisión, ¿vale?, por estas cosas de la legislación que ellos se ahorran. Y entonces pues no puedo visibilizarla del todo, solo a través de sus iniciales. Y bueno, pues sabemos que nació como mujer, o como interpretaron, porque era mujer en la época, el 24 de junio de 1896, y que en 1939 intentó suplantar una identidad masculina para vivir como hombre. Por eso yo hablo de transgénero, ¿vale? Intentó adopción. Quizás sería una cuestión de supervivencia, más allá de... No, porque en el discurso del abogado empieza a hablar de cómo ella tenía una pseudo-homosexualidad
empezaron con estas cosas que se inventaban, ¿no? Y ella vivía muy mal como mujer, ¿vale? Porque era vista por la sociedad con características muy masculinas. Entonces ella quería ser hombre, ¿vale? Lo que ella intentó fue hacerse pasar por un hermano. Y ella, además, era falangista, era una mujer fascista, que eso como yo lo tenía todo, por eso digo que es un caso brutal y a mí me encanta. Bueno, ingresó en prisión el 10 de abril del 41 por falsedad documental. No lo puedo demostrar porque no tengo documentación, y ahí volvemos a los problemas de mi disciplina, pero yo sospecho, y como esto no es nada académico, pues se lo cuento, y si me equivoco, pues yo asumo lo que es, yo sospecho que la tía lo consiguió. Y consiguió. Lo consiguió vivir como hombre. Pero yo te iba a preguntar, que dijiste que suplantó a su hermano. Intentó suplantar a un supuesto hermano. Ah, vale, o sea que ese hermano no existía, no es que de No repente existía. tuviese dos manos. No. O sea, ella inventó un hermano para suplantarlo. Es decir, la estrategia es brillante. Aquí yo te digo, ella se puso... Bueno, perdón, sí. A mí se me da. Claro. Él se puso de acuerdo con dos amigos, como venía de familia alemana, intentó convencer a la administración que su hermano se había criado en Alemania, ¿vale? Tenía que tener los papeles ahora para poder entrar y todo esto, porque en ese momento es ella, ¿vale? Se lo está arreglando. Y cuando tuviera esos papeles de ese supuesto hermano, ella presentarse como él. ¿Entienden un poco? La estrategia era muy buena, pero lo pillaron. Ingresó en una prisión de mujeres. Y ingresó en la prisión de mujeres, claro, porque la sociedad lo va a ver siempre como una mujer. ¿Por qué creo yo que lo consigue? Porque su familia es más o menos conocida, y entonces hay relatos de gente que hablaba de esta gente por los negocios que tenía, y en determinado momento ella desaparece, no se vuelve a hablar de ella, y se empieza a hablar de un él, con otro nombre. Y yo, hasta el momento, por lo que es la documentación de la familia, no he encontrado ningún hermano hasta ese momento que empieza a ver. Y entonces yo dije, lo consiguió, lo tuvo que conseguir porque ¿vale? Por fin lo consiguió y volvió a Santa Cruz y vivió como hombre el resto de su vida, ¿vale? Entonces yo creo que lo consiguió, pero no lo podemos decir mucho porque igual me equivoco y después voy a saber si no es verdad. Pero bueno. Un ejemplo interesante para hablar de todas estas cosas y cómo nos vemos y tal, yo lo he estado observando en este libro, es de la época, habla del contexto, y a mí me parece muy interesante también para ver lo que decía Larisa de ese ser y no ser, esas identidades fluctuantes a veces, porque María, a mí me gusta muchísimo la relación que tiene con sus parejas, con las que ella elige, porque hay una cuestión de identidad canaria. Ella frente al marroquí es una mujer europea y blanca, para el relato, pero frente al vasco, ella es una mujer canaria africanizada, ¿no? Entonces, esa fluctuación de lo que somos, no somos, me gusta mucho verlo.